ordenado en forma decreciente, expresado en forma genérica y expresado en forma desarrollada. Vamos a ver que existen dos formas de expresar un polinomio. Una es forma desarrollada, que es expresar a través de suma de monomios. Entonces, el primer término, como está ordenado en forma decreciente el polinomio, el primer término es el término de mayor grado. Este término de mayor grado recibe el nombre de término principal del polinomio y su coeficiente, a su n, recibe el nombre de coeficiente principal. Y el grado del polinomio va a estar dado justamente por el grado de este término. Ustedes han estudiado en la secundaria la definición de grado de un polinomio o de una expresión algebraica. Y saben que el grado de un polinomio es el grado del término de mayor grado. Entonces, si está ordenado el polinomio en forma decreciente, el primer término indica el grado del polinomio. En este caso, el grado de este polinomio es n, y está dado por el exponente de la variable o de la indeterminada. Otra cosita que es importante que reconozcan: los subíndices de los coeficientes son a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0. Esos son los coeficientes del polinomio. Los subíndices de los coeficientes coinciden con el exponente de las potencias en x. N coincide con n menos 1 con n menos 1, y así sucesivamente. ¿Está? Bien. Ahora, si el coeficiente principal, que es a sub n, es igual a 1, entonces el polinomio recibe el nombre de polinomio mónico. Todos estos conceptitos que estamos revisando son importantes porque más adelante vamos a hablar de coeficiente principal, vamos a hablar de término principal, vamos a hablar de término independiente, vamos a hablar de polinomio mónico, vamos a tener que expresar un polinomio, por ejemplo, de tercer grado en forma genérica, ¿sí? Que es importante saber hacerlo, así como era importante expresar una matriz en forma genérica o un vector en forma genérica. Entonces, expresar, por ejemplo, un polinomio de tercer grado en forma genérica es importante, que lo podríamos expresar de esta forma. P de x de tercer grado sería a sub 3 por x al cubo, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x a la primera, más a sub 0 por x elevado a la 0. Y ahí tenemos un polinomio de tercer grado ordenado en forma decreciente y expresado en forma genérica y desarrollada. Recuerden, forma desarrollada es expresar el polinomio como una suma algebraica de monomios, de términos. Bien, vamos a pasar en limpio. Espero que se vaya entendiendo. Algunos conceptos de los que estoy mencionando ustedes los conocen. Por ejemplo, el grado de un polinomio. Ahora, si los coeficientes del polinomio son todos números complejos, entonces vamos a decir que el polinomio pertenece a este conjunto, al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos. Si todos los coeficientes del polinomio son reales, entonces vamos a decir que el polinomio pertenece a este conjunto, que es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales. Básicamente vamos a trabajar nosotros con polinomios con coeficientes reales. En alguno o uno u otro ejemplo vamos a trabajar con polinomios con coeficientes complejos. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Son conceptos previos, son conceptos básicos, que es importante que los conozcan. Ahí tenemos tres ejemplitos de polinomio: el polinomio S, el Q y el R. Veamos las características del polinomio S. Fíjense, es un polinomio de tercer grado, está ordenado en forma decreciente, término de segundo grado y término de grado 0 o término independiente. Fíjense que el coeficiente principal del polinomio S, que es el a sub 3, es 3, es ese numerito, ¿sí? Este numerito, menos raíz cuadrada de 5, es el a sub 2. Y este término, el término independiente, es el a sub 0. Eso es importante que reconozcan para lo que va a venir más adelante. ¿Está? Bien. Fíjense que este polinomio no está completo. Está ordenado, pero no está completo. No está completo este polinomio. ¿Qué término está faltando? Está el de tercer grado, está el de segundo. Falta el de primer grado. Por lo tanto, si es necesario completarlo, lo tenemos que hacer.
Por ejemplo, para aplicar la regla de Ruffini, ustedes saben muy bien que hay que completar, además de ordenar el polinomio en forma decreciente, hay que completar. Entonces, como el término de primer grado es el que falta, se completa como ustedes lo hacían en la secundaria. Más 0, el coeficiente, por x elevado a la potencia o al grado que falta, en este caso a la primera. Y de esa forma completamos el polinomio. ¿Está? Cuando no sea necesario, no lo completamos. Cuando sea necesario, sí. Por ejemplo, para la regla de Ruffini es importante. Para dividir dos polinomios, aunque no es necesario, pero es recomendable completar. Bien, fíjense que los coeficientes de este polinomio S son reales. Entonces, el polinomio S es un polinomio que pertenece a este conjunto. Es un polinomio con coeficientes reales. Miremos el polinomio Q. Es de grado 5, está ordenado en forma decreciente. El coeficiente principal, que es el A sub 5, es menos 3i. Este es el A sub 2, el 3, y este es el A sub 0, el término independiente. También está incompleto este polinomio, faltan varios términos, el de cuarto grado, el de tercer grado y el de primer grado. Si hay que completarlo, lo completamos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y fíjense que los coeficientes de este polinomio no son reales, son números complejos. Por lo tanto, Q, el polinomio Q, pertenece a este conjunto, al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos. Bien, avancemos. Otro concepto, el grado de un polinomio, que lo vamos a definir de esta forma y lo vamos a denotar simbólicamente de esta manera. Esto se lee: el grado del polinomio P de X es igual a n, es igual al exponente mayor de la variable o de la indeterminada, que en este caso es n. Obviamente con a sub n, el coeficiente principal, distinto de 0. El concepto que ustedes tienen de grado es el mismo, chicos, ¿sí? Es lo mismo que lo que estamos expresando acá, es el mismo concepto que ustedes manejan, que es el grado de un polinomio, es el grado del término de mayor grado. Fíjense, el polinomio S es de grado 3, ¿sí? O de tercer grado, el polinomio Q es de grado 5 y el polinomio R es de grado 4. Vamos a otro concepto. Si todos los coeficientes del polinomio son iguales a 0, entonces el polinomio recibe el nombre de polinomio nulo y lo vamos a denotar simbólicamente de esta forma. El polinomio n de x. ¿De acuerdo? Es el polinomio nulo, tiene todos sus coeficientes nulos. ¿Y qué vamos a decir respecto del grado del polinomio nulo? No existe, eso es lo que vamos a decir, eso es lo que vamos a acordar. No existe el grado del polinomio nulo. Aunque hay algunos autores que dicen que el grado del polinomio nulo es menos 1 y otros opinan que el grado del polinomio nulo es infinito. Nosotros vamos a decir que no existe. Bien, ahora, si el polinomio solo está formado por el término independiente, término de grado 0, obviamente con a sub 0 y distinto de 0, entonces el polinomio recibe el nombre de polinomio constante. Y el grado de polinomio constante, obviamente, es de grado 0. Miren este ejemplito. El t de x igual a 15, ¿sí? Está formado solo por el término independiente, es un polinomio constante. Y el grado es igual a 0. Entonces, los números reales, todos los números reales y todos los números complejos son un caso particular de polinomios. Son polinomios constantes. ¿Está, chicos? Hacemos captura de esta primera pantallita y vamos a la siguiente. ¿Listo? Sí. Vamos avanzando rápido, chicos, porque es larga la teoría de hoy. Igualdad de polinomios. Bueno, el concepto es súper sencillo, chicos. Esta es la definición en forma simbólica. En forma coloquial ustedes lo tienen en los apuntes. Entonces, dice la definición. Dado dos polinomios, p de x y q de x, en una sola variable, esos son los polinomios que vamos a estudiar en una sola variable. El polinomio p es igual al polinomio q, sí y solo si los coeficientes de los términos de igual grado son respectivamente iguales. Esa es la definición. Ahí está expresada en forma simbólica. Por ejemplo, el polinomio p y el polinomio q son iguales
Comparen los coeficientes de los términos de igual grado. Coeficiente de los términos de segundo grado, los coeficientes son iguales. Coeficiente de los términos de primer grado, los coeficientes son iguales. Los términos independientes son iguales. Entonces, en conclusión, P y Q son iguales. El concepto es sencillo. Y evaluación de polinomios. Es un concepto que pareciera que es nuevo para ustedes, pero sin embargo, es un concepto que ustedes ya conocen. Ustedes, en lugar del concepto evaluación de polinomio, ustedes han estudiado, que es similar, han estudiado el valor numérico de un polinomio o el valor numérico de una expresión algebraica en la secundaria. ¿Y cómo hacían para calcular el valor numérico de un polinomio? ¿Qué es lo que hacían? Tomaban el valor que le asignaban a X, reemplazaban en el polinomio, resolvían las operaciones indicadas y encontraban un valor. Y ese valor era el valor numérico. Bueno, la idea es la misma, pero nosotros vamos a decir evaluación de un polinomio o especialización de un polinomio. Y en algún momento yo voy a decir valor numérico, que es lo mismo, chicos. ¿Está? Vamos a la definición, entonces. Dice, dados un polinomio P de X y un número B, entonces, el valor numérico del polinomio para X igual a B, que se denota de esta forma, P de B, o también se dice, el valor del polinomio evaluado para X igual a B, es un número que se obtiene al reemplazar en el polinomio a X por ese número B, y al desarrollar las operaciones indicadas en el polinomio. ¿Está? La definición es la misma, chicos. Valor numérico o evaluación del polinomio. Vamos con un ejemplito para que quede claro. Sea el polinomio P de X, ahí está el polinomio, un polinomio de segundo grado, ordenado en forma decreciente, y tenemos un valor para X igual a 2. Y nos piden calcular el valor numérico de P para X igual a 2. Es sencillo. ¿Cómo se calcula? Se denota de esta forma, P de 2, y esto se lee el valor numérico de P para X igual a 2. Me disculpan un segundito, esperen. Bien, estoy de vuelta, chicos. Seguimos. Entonces, debemos calcular el valor numérico de P para X igual a 2. O que es lo mismo, debemos evaluar el polinomio para X igual a 2. Entonces, ¿cómo hacemos? Reemplazamos en el polinomio a X por 2. Entonces, 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Separamos en términos y resolvemos las operaciones indicadas y obtenemos el valor numérico, que en este caso es 5. Entonces, P de 2 es igual a 5. El valor numérico del polinomio para X igual a 2 es 5. Porque es lo mismo. El valor del polinomio evaluado para X igual a 2 es 5. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Paremos acá un segundito. Sí, profe. Sí. Profe, algebraicamente, ¿qué nos diría ese 2 y ese 5? ¿O es simplemente un resultado o es un punto? Cuando hagamos la representación gráfica de un polinomio, vamos a ver Bien. lo que me estás diciendo. ¿Sí? Estás hablando de un punto. Efectivamente representa un punto. ¿Sí? Gráficamente, X, en este caso que es igual a 2, sería la abscisa, y 5 sería la ordenada. ¿Está? Bien. Sí. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, la idea se entiende, ¿no? Cómo calcular el valor numérico o cómo evaluar un polinomio para un determinado valor de X. Simplemente reemplazamos, resolvemos y encontramos. Después también nos va a servir para definir otros conceptos. Por eso quiero que quede claro esto de valor numérico, que es un concepto muy sencillo. Lo han visto ustedes en la secundaria. Suma de polinomios. Repito, no les voy a enseñar a sumar. ¿Sí? ¿Podría volver a la diapositiva anterior?
Bien, hagan la captura entonces. Les decía que no les voy a enseñar a sumar polinomios, ni a restar, ni a multiplicar. Lo que sí vamos a definir, ¿sí? Por si les voy a anotar ahí la definición en forma simbólica. Gracias. Para que ustedes lo tengan como un resumen de las definiciones, para que después puedan estudiar. Entonces, suma de polinomios. Dado dos polinomios P de X y Q de X, la suma entre P y Q es otro polinomio, que se obtiene sumando los términos semejantes de P y de Q, o que es lo mismo, sumando los coeficientes de los términos de igual grado de ambos polinomios. Esa es la definición ustedes la conocen. Ahí tienen un ejemplito, tienen el polinomio P y el polinomio Q, y ahí está la suma de estos dos polinomios. Se suman los términos de igual grado, o los términos semejantes, como quieran llamarlo. No les voy a explicar cómo se suma, ahí está el ejemplito, ustedes saben muy bien, son expertos en trabajar con polinomios. Vamos entonces con la segunda operación. Producto de un polinomio por un escalar, también lo han hecho. En algún momento han multiplicado un polinomio con un número real. ¿Qué dice la definición? Dado un polinomio P de X, ¿sí? Y un escalar, fíjense que esto, no sé si se los dije al comienzo, esta es una notación abreviada de un polinomio, ¿sí? Que es la notación en términos de sumatorio. Esto, si desarrollan esta sumatoria, ustedes obtienen el polinomio desarrollado en forma genérica. Entonces, dado un polinomio P de X y un escalar lambda, el producto entre el escalar y el polinomio es igual a otro polinomio. ¿Y cómo se obtiene este polinomio? Multiplicando cada uno de los términos del polinomio P con el escalar. Ahí está el ejemplito, tenemos el polinomio P y el escalar menos 4. Entonces menos 4 por el polinomio P de X es igual a otro polinomio. ¿Y cómo lo obtenemos? Multiplicando todos los términos de P con menos 4. Es decir, aplicando propiedad distributiva. ¿Está? Eso es sencillo, saben hacerlo. Bien, dos consideraciones a tener en cuenta. Si al polinomio P de X lo multiplicamos con el escalar menos 1, vamos a obtener otro polinomio con todos los signos cambiados, de los términos cambiados, ¿sí? Los signos. Entonces, si multiplicamos por menos 1, vamos a obtener el polinomio opuesto, y lo vamos a denotar de esta forma, como menos P de X. Ahora bien, si al polinomio lo multiplicamos por el escalar 0, vamos a obtener el polinomio nulo, que ya dijimos lo vamos a denotar simbólicamente de esta forma. Ese polinomio nulo va a tener todos sus coeficientes iguales a 0. ¿Está? Bien, seguimos avanzando, chicos, hagan captura. Estamos como haciendo un resumen de la teoría que ustedes tienen que estudiar, como ya les dije. Siempre tomen como base estas diapositivas, pero después profundizan un poquito con los apuntes de teoría. Vamos con... Bien, fíjense lo que acabamos de hacer. Hemos definido suma de polinomios. Hemos definido producto por un escalar. De la misma forma que hicimos con complejos, con vectores y con matrices. Luego, ¿qué hicimos en los casos anteriores? Después de definir las operaciones suma y producto por un escalar. Hemos enunciado las 5 propiedades de la suma y las 5 propiedades del producto por un escalar. De la misma forma hacemos ahora. Vamos a enunciar las 5 propiedades de la suma y las 5 propiedades del producto por un escalar. Propiedades que ustedes ya conocen y que la hemos estudiado en forma genérica como los 10 axiomas de un espacio vectorial. ¿Se acuerdan? Y dijimos que si se cumplen las 10 propiedades o los 10 axiomas, y si las operaciones están definidas, la suma y el producto por un escalar, entonces ese conjunto constituye un espacio vectorial. Y dijimos también que los polinomios son o representan un espacio vectorial. ¿Está? Eso es lo que vamos a hacer entonces rápidamente. Simplemente vamos a enunciar las propiedades, porque ustedes ya las conocen. Primera propiedad de la suma es ley de composición interna. La suma cumple con la propiedad asociativa, cumple con la propiedad conmutativa. Existe el elemento neutro para la suma, que es el polinomio nulo. Y todo polinomio admite inverso aditivo u opuesto. ¿Sí? ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando por menos 1, ya dijimos.
¿De acuerdo? Ahí están las 5 propiedades de la suma, propiedades que ustedes conocen. Ahora están particularizadas para polinomios. Saquen la captura y vamos a las propiedades del producto por una escala. Ahí están las propiedades. Propiedades que, repito, que ustedes ya conocen. El producto por un escalar es ley de composición externa, cumple con la propiedad asociatividad mixta, es distributivo respecto de la suma de escalares, es distributivo respecto de la suma de polinomios, y el elemento neutro del producto por un escalar es el escalar 1, es el 1. Y como dijimos, definidas las sumas, definidas el producto por un escalar, y sabiendo que se cumplen las 10 propiedades, 5 para la suma y 5 para el producto por un escalar, decimos como conclusión que el conjunto de los polinomios constituye un espacio vectorial, como ya veníamos diciendo. Bien, captura y seguimos avanzando, chicos. Todo esto son conceptos previos, chicos, conceptos que ustedes ya conocen. Ya vamos a entrar a un concepto nuevo. Bueno, seguimos con las operaciones. Resta de un polinomio. ¿Cómo vamos a definir? No les voy a enseñar a restar. Vamos a definir resta. Y de la misma forma que hemos definido resta o diferencia de vectores o resta de complejos. ¿Cómo definimos entonces? Dado dos polinomios P de X y Q de X, la diferencia entre P y Q se obtiene sumando al primer polinomio con el opuesto del segundo. Esa es la definición. Definir la resta a partir de la suma, a partir de la operación inversa. Es más, ustedes así restaban en la secundaria. Cuando tenían que restar un polinomio P con un polinomio Q, ¿qué le hacían al segundo polinomio, al polinomio Q? Le cambiaban el signo de todos los términos. Entonces lo que estaban haciendo era sumar el polinomio P con el opuesto del polinomio Q. ¿Ah? Aplicaban esta definición. Tal vez no la escribían, pero el procedimiento sí hacía referencia a la definición. Entonces, para restar el polinomio P con el polinomio Q, ahí está el polinomio P, fíjense que es el polinomio P, le sumo al polinomio P el polinomio Q cambiado de signo, es decir, el opuesto del polinomio Q. ¿Y cómo se obtiene el opuesto del polinomio Q, del segundo polinomio? Cambiando el signo de cada uno de los términos. Eso también ya lo sabe. Y luego se suman los términos semejantes. Y ahí está la diferencia. Este polinomio es la diferencia entre P y Q. Detalles a tener en cuenta, consideraciones especiales, o propiedades, como quieran llamar. Fíjense lo que dice la primera. El valor numérico de la suma del polinomio P y Q para X igual a B es igual al valor numérico de P más el valor numérico de Q para X igual a B. Prueben esto con algún ejemplito, ya saben lo que es el valor numérico. No nos podemos detener con esto, ¿sí? Y van a ver que funciona. Para la resta pasa lo mismo. El valor numérico, de la diferencia entre P y Q es igual al valor numérico de P menos el valor numérico de Q. Y esta propiedad es importante. Siempre la preguntan en los parciales, ¿no? El grado de la suma de dos polinomios P y Q es menor o igual al máximo de los grados entre P y Q. ¿Qué significa esto? La suma o la resta, ¿no? Fíjense que acá tenemos una resta. Tenemos el polinomio P y el polinomio Q. El polinomio P es de grado 2 y el polinomio Q es de grado 4. El máximo de los grados de estos dos polinomios es 4. ¿Sí? Este es el máximo. Entonces, la diferencia entre P y Q tiene que tener grado menor o igual a 4. Y fíjense que el grado de P menos Q es 4, menor o igual. En este caso es igual. Lo mismo pasa con la suma. Ahí tenemos una suma. El grado de P es 4, el grado de Q es 3, entonces el mayor es 4. Por lo tanto, el grado de la suma entre P y Q tiene que ser menor o igual a 4. En este caso es igual a 4. No podría ser mayor, ¿sí? No podría ser mayor bajo ningún punto de vista. Bien.
seguimos avanzando. Y ahí tenemos un ejemplito, chicos, un ejemplito práctico, y luego seguimos con la teoría. Tomen apunte de esto, TP9, ejercicio 1, apartado A, inciso doble I. Facilito, pero lo vamos a hacer. Fíjense, tenemos 4 polinomios, P, Q, S y T. Fíjense que son polinomios en una sola variable. Esto, P de X, me está diciendo que hay una sola variable en el polinomio P. S de X también una sola variable, o una sola indeterminada. Entonces, miren el polinomio P. Es este polinomio. Y aparecen 2 letras, A y B. A y B no son variables del polinomio P de X, son constantes. ¿De acuerdo? O si quieren son incógnitas o parámetros, pero no son variables. Que quede claro eso. En el polinomio S, fíjense que tenemos acá menos K y menos 3K. K no es variable, K es una constante. Entonces, en el apartado A nos piden que calculemos A, B y K, sabiendo que son reales, para que se cumpla esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Reemplazamos el polinomio S, es este polinomio, ahí está, el polinomio S, menos este polinomio, y todo esto tiene que ser igual al polinomio P, y esto es el polinomio P, ahí está. Hemos reemplazado a P y a S en esta igualdad. Esta igualdad se tiene que cumplir. O sea que hay que calcular A, B y K de tal manera que esta igualdad se cumpla. Bien, entonces vamos a resolver la operación que tenemos en el primer miembro y luego vamos a plantear la igualdad entre el primero y el segundo miembro para encontrar los valores de estos parámetros o de estas constantes. Entonces, restamos este polinomio con este polinomio. Y para restar, recién vimos que hay que sumar al primer polinomio con el opuesto del segundo polinomio. Entonces bajamos el primer polinomio, ahí está, y calculamos el opuesto de este segundo polinomio. ¿Cómo se calcula? Multiplicándolo por menos 1 o cambiando el signo de todos los términos. Entonces x al cubo baja negativo, 3x al cuadrado baja positivo, 6x baja negativo y menos 5 baja positivo. ¿Está? Ustedes en la práctica lo que suelen hacer es distribuir el signo y está bien. Menos por más menos, menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más. Perfecto, no hay problema. Es lo mismo, estamos aplicando lo mismo. O bien aplican la reglita que ustedes han aprendido en primer año, que dice, para suprimir este par de paréntesis hay que ver qué signo le precede al paréntesis. En este caso un signo menos. Lo que me está indicando que debo cambiar el signo de todos los términos encerrados. También es lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahora sumamos los términos semejantes, los términos de igual grado. 2x al cubo menos x al cubo, que es igual a x al cubo. Sumamos los términos de segundo grado. Menos k por x al cuadrado más 3 por x al cuadrado. Bien, no voy a poder sumar porque fíjense que tenemos menos k acá y acá tenemos 3. Entonces vamos a agrupar estos dos términos sacando factor común x cuadrado. Está x cuadrado y entre paréntesis anotamos menos k más 3 o 3 menos k, que es lo mismo. Sumamos los términos de grado 1, 6x menos 6x. Eso es igual a 0. ¿Sí? Porque los podemos cancelar, son opuestos los términos. O bien lo expresamos como más 0 por x. Yo lo voy a dejar así expresado, 0 por x. ¿Por qué? Porque necesito después igualar. Ya lo van a ver. Finalmente sumamos los términos independientes, los términos de grado 0. Menos 3k, ¿sí? Es término independiente, más 5, que también es término independiente. Entonces lo vamos a agrupar porque no los podemos sumar. La suma queda expresada. Menos 3k más 5. Y fíjense lo que acabamos de obtener. Un polinomio de tercer grado. Término de tercer grado, término de segundo grado, término de grado 1 y término de grado 0 o término de primero. Que es igual a este polinomio de tercer grado. Entonces planteamos la igualdad entre estos dos polinomios. Y aplicamos definición. Si dos polinomios son iguales, entonces los coeficientes de los grados o de los términos de igual grado deben ser iguales. Entonces igualamos los coeficientes. Empezamos con los términos de tercer grado. Acá tengo coeficiente 1 igual a 1.
Está bien, son iguales. Pasemos ahora a los términos de segundo grado. Este coeficiente es 3 menos k, tiene que ser igual a 4, ¿sí? Porque deben ser iguales los polinomios. Entonces 3 menos k igual a 4. Ahí está la primera ecuación. Vamos a igualar ahora los coeficientes de los términos de grado 1. 0 debe ser igual a A. 0 igual a A. Finalmente, igualamos los términos independientes. Menos 3k más 5 igual a B. Menos 3k más 5 igual a B. Y obtenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Fácil de resolver. De la segunda ecuación despejamos A y ya tenemos el valor de A. A vale 0. De la primera despejamos K, resolvemos y encontramos el valor de K. Y el valor de K reemplazamos en la tercera ecuación para encontrar el valor de B. Entonces, menos 3 por K, que vale menos 1 más 5, tiene que ser igual a B. Resolvemos y encontramos el valor de B. B es igual a 8. Problema resuelto. Ya encontramos los valores de A, de B y de K. Si quieren verificar, reemplazamos en el polinomio P a el valor de A y de B, y en el polinomio S el valor de K. Y luego planteamos esta operación y vemos si es igual a P. Esa tarea queda para ustedes. Bueno, chicos, captura de esta pantalla y avanzamos. Vamos. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Volvemos a las operaciones. Producto de polinomios. Insisto, no les voy a enseñar a multiplicar, eso lo saben. Vamos a la definición. Dado dos polinomios P de X y Q de X, el producto entre P y Q es igual a otro polinomio, que se obtiene multiplicando los términos de P con cada uno de los términos de Q y sumando los términos semejantes. Ese es el procedimiento que ustedes conocen. No cambió nada, chicos. Simplemente acá está la definición expresada de forma simbólica. Consideraciones a tener en cuenta. De la misma forma que en la suma y en la resta pasa con el valor numérico. El valor numérico de P por Q para X igual a B es igual al valor numérico de P por el valor numérico de Q. Segunda propiedad. El producto entre el polinomio P y Q es igual al polinomio nulo si, solo si, el polinomio P es igual al polinomio nulo o Q es igual al polinomio. ¿Está? Fácil de entender esa propiedad. Vamos a la tercera. El grado del producto entre el polinomio P y Q es igual al grado de P más el grado de Q. Ahí tenemos un ejemplito. Tenemos el polinomio P, el polinomio Q. Y ahí está el producto del polinomio P y Q. Ahí está el producto. El grado de P es 2. El grado de Q también es 2. Entonces, el grado del producto tiene que ser la suma del grado de P más el grado de Q. 2 más 2, 4. Entonces, el producto es de grado 4. Eso me está diciendo esta propiedad. Y ahí tienen las propiedades del producto entre polinomios, que son iguales a las propiedades del producto entre números complejos o entre números reales. Simplemente las vamos a mencionar, chicos. El producto entre polinomios es ley de composición interna, es asociativo, es conmutativo, existe el elemento neutro para el producto, que es este polinomio, el polinomio constante igual a 1. Solo los polinomios de grado 0, es decir, los polinomios constantes, tienen inverso multiplicativo. El resto de los polinomios no. ¿Sí? Eso lean en la teoría. Y finalmente el producto entre polinomios es distributivo respecto de la suma y de la resta entre polinomios. Bien, hagan captura y avanzamos, chicos. Avanzamos. Es larga la teoría de esta clase. Hagan la captura, vamos. Bien. Ahora sí, quitamos un poquito el pie del acelerador. Empezamos a ver un concepto que es nuevo para ustedes. A ver, no tanto, ¿no? Fíjense, lo que vamos a ver ahora son el tema de raíces de un polinomio.
Y ustedes saben calcular raíces, pero no de un polinomio, sino de una ecuación. Saben calcular raíces de una ecuación de primer grado, las raíces de una ecuación de segundo grado. ¿Está? Bien. Pero ese concepto de raíces de una ecuación está relacionado, está vinculado con las raíces de un polinomio. Y ahora lo van a ver. ¿Está? Empecemos definiendo entonces raíces de un polinomio. La definición es súper importante. Esto sí se lo tienen que estudiar. Esto es importante para lo que viene después. Sean el polinomio P de X y un número B, se dice que B es una raíz o un cero, así también se llama, raíz o cero, del polinomio P, si el valor numérico de P para X igual a B es igual a 0. O que es lo mismo, si el valor de P evaluado para X igual a B es 0. O en otras palabras más sencillas, chicos, B, este numerito B, es una raíz del polinomio P si ese numerito B anula al polinomio. Así vamos a decir habitualmente, anula el polinomio P. Vamos con un ejemplito para entender, vamos. Ejemplo 1. Sea este polinomio P de X igual a 2X más 1, un polinomio de primer grado. Entonces nos piden calcular las raíces. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces para calcular las raíces? Aplicamos definición. ¿Y qué dice la definición? Que busquemos un numerito de tal manera que ese numerito evaluado en el polinomio P se anule. El polinomio P se anule. Entonces lo que vamos a hacer es a P de X, al polinomio lo vamos a igualar a 0. Y vamos a buscar un valor de X de tal manera que P de X sea igual a 0. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos al polinomio y lo igualamos a 0. El polinomio es 2x más 4 igual, y lo igualamos a 0. ¿Está? Entonces vamos a calcular el valor de X que verifique esta igualdad. Y esta igualdad recibe el nombre de ecuación, chicos. Acá tenemos una igualdad en la que figura una incógnita. Entonces esta es una ecuación. Y se llama ecuación polinómica asociada a este polinomio. Y viceversa. Este polinomio es el polinomio asociado a esta ecuación. Entonces, para calcular las raíces del polinomio P, calculamos las raíces de esta ecuación. Así de fácil. Por eso yo les decía que estaba relacionado. Raíces de un polinomio con raíces de una ecuación. Vamos a definir antes de calcular la raíz. Bueno, ya saben que hay una sola raíz, ¿no? ¿Sí? Porque es una ecuación de primer grado. Vamos a definir lo que es una ecuación polinómica. Esta definición no la tienen en los apuntes de teoría, pero es importante que la sepan. Entonces, ¿cómo definimos una ecuación polinómica? Una ecuación polinómica es un polinomio, ¿sí?, igualado a 0. Esa es una ecuación polinómica. Entonces, fíjense, ahí tienen la expresión genérica y desarrollada de una ecuación polinómica. Ahí tenemos el polinomio igualado a 0. Y ahí está la notación simplificada expresada en términos de sumatoria. Si yo desarrollo esta sumatoria, obtengo esta expresión, el polinomio desarrollado. Y si lo igualo a 0, obtengo una ecuación. ¿Está, chicos? Y ahora vamos a encontrar la raíz de esta ecuación. ¿Y cómo hacemos para encontrar la raíz o el valor de X, que es lo mismo? Y bueno, despejamos X, eso lo sabemos desde la primaria. Despejamos X y calculamos el valor de X. Entonces, X igual a menos 2 es raíz de esta ecuación. Y a su vez, es raíz de este polinomio. Es raíz de este polinomio. Y es raíz, ¿por qué? Porque menos 2 anula a este polinomio. Es decir, si reemplazamos en el polinomio a X por menos 2, resolvemos, obtenemos 0. Es decir, calculamos P de menos 2. 2 por X vale menos 2, más 4, separamos el término, resolvemos y más 0. Entonces, P de menos 2 es igual a 0.
¿Eso qué quiere decir? Que menos 2 anula al polinomio, lo hace 0. ¿Está, chicos? Esa es la definición de raíz. Entonces, repito, una raíz, en este caso que es menos 2, es raíz del polinomio P si lo anula. ¿Sí? Si al reemplazar en el polinomio y al resolver las operaciones indicadas, obtenemos como valor numérico 0. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? Vamos con otro ejemplito. Miren, tenemos otro polinomio ahora, un polinomio de segundo grado. Bien, volvamos un ratito a este polinomio. Fíjense que la ecuación asociada a este polinomio tiene una sola raíz, porque es una ecuación de primer grado. Entonces, el polinomio de primer grado va a tener una sola raíz. En realidad, para ir adelantando, un polinomio de grado 1 tiene una sola raíz. Un polinomio de grado 2 tiene 2 raíces. Un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces. Es decir, un polinomio de grado n tiene n raíces. ¿Está? Eso ya vamos a definir más adelante. Pero vamos anticipándonos. Vamos con este polinomio entonces, con el ejemplito 2. Tenemos este polinomio de grado 2. Entonces las raíces van a ser 2 ahora. 2 raíces. ¿Cómo hacemos para encontrar las raíces de este polinomio? Sencillo, aplicamos definición. Es decir, tenemos que buscar los valores de x que anulen a este polinomio. Entonces escribimos p de x igual a 0. Es decir, tomamos el polinomio, x cuadrado más x menos 6, y lo igualamos a 0. Y obtenemos la ecuación polinómica asociada a este polinomio. ¿Cómo hacemos para encontrar las raíces? Y bueno, resolvemos esta ecuación de segundo grado. Cosas que ustedes saben hacerlo. Aplican esta formulita, menos b más menos la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Una formulita que todo el mundo conoce. Y encontramos las dos raíces de esta ecuación, que son x1 igual a 2 y x2 igual a menos 3. Son raíces de esta ecuación, pero a su vez son raíces de este polinomio. Entonces, x1 igual a 2 es raíz del polinomio p de x. ¿Y por qué? Y porque lo anula al polinomio. Es decir, si reemplazo en el polinomio a x por 2, resuelvo, voy a obtener 0. ¿Está? P de 2 vale 0. x2 igual a menos 3 también es raíz de p de x. ¿Y por qué? Porque lo anula el polinomio. P de menos 3 me da 0. Espero que haya quedado claro ya con este segundo ejemplo, chicos. Es importante este concepto. Repito, para lo que viene después. Hagan captura de esta pantalla. Vamos con la siguiente. Volvemos a las operaciones. División entre polinomios. Pero insisto, yo no les voy a enseñar a dividir los polinomios, porque eso ya lo saben. Vamos a ver este teoremita que es súper importante que lo sepamos. Dicen, sean los polinomios P y D en una sola variable. Repito, siempre vamos a trabajar con polinomios en una sola variable. Con el segundo polinomio distinto al polinomio nulo. Y el grado del primer polinomio mayor o igual al grado del segundo polinomio. Entonces, al dividir P con D, al dividir estos dos polinomios, vamos a encontrar dos polinomios. Uno, el polinomio Q, que es el cociente, y el otro R, que es el polinomio resto. De tal manera que se cumple siempre esta relación. El polinomio P igual al polinomio D por el polinomio Q más el polinomio R. P es el polinomio dividendo y D es el polinomio divisor. Entonces el divisor por el cociente más el resto es igual al dividendo. Una relación también que ustedes han aprendido en la primaria cuando ustedes dividían números naturales. Y la señorita les enseñaba la prueba para verificar, para comprobar si la división que habían hecho estaba correctamente resuelta. Entonces les decía, hay que multiplicar el divisor con el cociente, sumarle el resto, y el numerito que obtienen tiene que ser igual al dividendo. Bueno, acá con los polinomios pasa lo mismo. Y el grado del resto tiene que ser menor al grado del divisor. Veamos un ejemplito, mira. Tenemos el polinomio P y el polinomio D. Para dividir P con D, ¿sí? P con D,
el grado de P tiene que ser mayor o igual al grado de D. En este caso es mayor. Si no, no se puede dividir si no se cumple esta condición. Bien, al dividir P con D, obtenemos un polinomio Q, que es el cociente, y un polinomio resto, ¿sí? Este polinomio R, que es el resto de la división. Ahí está. Y fíjense que el grado del resto es menor que el grado del divisor. Cuando ustedes dividían dos polinomios, el profesor les decía, dividan hasta que el último resto de la división tenga grado menor que el grado del divisor. Entonces se tiene que cumplir esto en la división. Ahora bien, si la división está correctamente resuelta, se tiene que cumplir esta relación que acabamos de mencionar. Es decir, si multiplicamos el divisor por el cociente y le sumamos el resto, me tiene que dar el polinomio dividendo. ¿Está, chicos? En otras palabras, al polinomio P lo podemos expresar como el polinomio D multiplicado por el polinomio Q sumado el polinomio resto. D por Q más R. ¿Está, chicos? Bien. ¿Qué pasa ahora si el resto de la división es igual a 0? Como en este caso, miren, ahí tenemos el cociente de dos polinomios. Ahí está el dividendo, el divisor, ahí está el cociente, y el resto es 0. Entonces, esta relación, ¿sí? Esta relación queda reducida a esta. Es decir, al polinomio P, ahí está P, D, Q y R. Al polinomio P, ¿sí? A este polinomio lo podemos expresar como el divisor por el cociente, ¿sí? D por Q. No hace falta sumarle el resto. ¿Por qué? Porque el resto es 0. Entonces, esto es fundamental, chicos, para lo que viene después. Entonces, si yo tengo una división donde el resto es igual a 0, se dice que la división es exacta, ¿sí? Es exacta, y el polinomio P es divisible por el polinomio D. Entonces, si es divisible, si el resto es igual a 0, al polinomio P, a este polinomio, lo podemos expresar como el polinomio D, que es x menos 1, por este polinomio, el polinomio cociente, x cuadrado menos x menos 1. Esto es importante para más adelante cuando tengamos que calcular las raíces de un polinomio. ¿Está, chicos? Entonces, repito, si el resto de la división es 0, se dice que la división es exacta, concepto que también lo aprendieron en la primaria. Y si es exacta, el polinomio dividendo es divisible por el polinomio divisor. Es decir, P es divisible por D. Ahí está. P es divisible por D. O que es lo mismo, D es divisor de P. O que es lo mismo, D divide a P. D divide a P. Así van a leer ustedes en los apuntes de teoría. D divide a P. Si D divide a P, eso significa que P es divisible por D. Cuidado con este jueguito de palabras, chicos. Quiero que lo vean después con detalle. Bien. Regla de Ruffini. Regla de Ruffini. Tampoco les voy a enseñar cómo se hace, eso lo saben. Lo que sí es importante recordar que la regla de Ruffini me permite encontrar el cociente y el resto de la división entre dos polinomios, entre un polinomio P y un polinomio D. Pero el polinomio D, que es el polinomio divisor, tiene que tener esta forma. Un binomio de primer grado y mónico. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en la secundaria les decía, chicos, para poder aplicar la regla de Ruffini o el teorema del resto, el segundo polinomio tiene que tener esta forma? ¿Sí? X más menos A, les decía el profe. Bueno, nosotros vamos a expresar de esta forma. X menos A. ¿Quedó claro? Ya vamos a aplicar en algún ejemplito la regla de Ruffini. Hagan captura y seguimos avanzando, chicos. Captura. Después, en otra diapositiva, vamos a definir formalmente divisibilidad entre dos polinomios. Bien, teorema del resto. También saben calcularlo. Lo que hay que recordar es que el teorema del resto lo único que hace
es encontrar el resto, calcular el resto de una división entre un polinomio en una sola variable y otro polinomio de la forma x menos a, igual que en la regla de rutina. ¿Está? Ahora, ¿cómo se calcula el teorema, el resto, aplicando el teorema del resto? Se evalúa el polinomio p para x igual a este término cambiado de signo. Es decir, evaluamos al polinomio p para x igual a a. Es decir, calculamos p de a. Esto lo saco. Es importante este corolario, chicos. Atentos. Este corolario es súper, súper importante. ¿Qué dice este corolario? Sea el polinomio p, ¿sí? Sea el polinomio p, si p es divisible por x menos a, perdón, p es divisible por x menos a, si y solo si a es raíz del polinomio p. Es decir, se lo voy a leer al revés. Si a, un numerito a, es raíz del polinomio p, entonces el polinomio p tiene que ser divisible por x menos esa raíz. ¿Está, chicos? Esto es importante. Veamos un ejemplito. Miren, atentos acá. Sea el polinomio p, fíjense en un polinomio del tercer grado. Si es de tercer grado, ¿cuántas raíces tiene? 3 raíces. ¿Por qué? Porque el número de raíces está dado por el grado del polinomio. El tercer grado, 3 raíces. Ahora, que esas raíces sean todas reales, o que algunas de esas raíces sean complejas, no reales, que las raíces sean todas distintas, o que algunas sean iguales, es otra cuestión que vamos a discutir en la próxima clase. Por lo pronto, aceptemos que un polinomio de tercer grado tiene 3 raíces. Un polinomio de grado n tiene n raíces. ¿Está? Bien, ¿qué nos pide el ejemplito? Que verifiquemos que x sub 1 igual a 1, es decir, 1, es una raíz de este polinomio. Y luego nos piden que calculemos las otras 2 raíces. Perfecto. Pregunto, y acá quiero que contesten para ver si me están siguiendo. ¿Cómo haríamos para verificar si 1 es raíz de este polinomio? Que alguien conteste. Reemplazamos. Evaluamos ahí en la función. Muy bien, muy bien, muy bien. Apaguen ahora el micro. Perfecto. Una forma sería aplicar la definición de raíz de un polinomio que ya vimos. Es decir, si 1 es raíz del polinomio p de x, 1 debería anular al polinomio. Es decir, reemplazamos en x, en el polinomio, en x por 1. Resolvemos y vemos si nos da 0. ¿Está? Bien. Esa sería una forma. Pero fíjense que yo voy a aplicar el corolario. También sirve el corolario. Bien. ¿Qué dice el corolario? Que si 1 es raíz de este polinomio, entonces este polinomio tiene que ser divisible por x menos la raíz, que es 1. Repito, chicos. Si x sub 1 igual a 1 es raíz del polinomio p de x, de este polinomio, entonces este polinomio p de x tiene que ser divisible por x menos la raíz es 1. Perfecto. Entonces vamos a ver si este polinomio es divisible por este polinomio. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que dividir el polinomio p con este polinomio y ver si el resto me da 0, si la división es exacta. Si el resto es igual a 0 o la división es exacta, entonces diremos p es divisible por este polinomio. Y en consecuencia, 1 es raíz del polinomio. ¿Y ahora cómo dividimos? Y como ustedes quieran, chicos. Con la regla práctica, con la regla de Ruffini. La regla de Ruffini podemos aplicar, sí, por supuesto, porque tiene esta forma el segundo polinomio. ¿Podemos aplicar el teorema al resto? Claro que sí, también. Yo voy a aplicar la regla de Ruffini para repasar el procedimiento de paso. Bueno, atentos acá. Hacemos la tablita y anotamos los coeficientes del polinomio dividendo, del polinomio p. Recuerden, antes de empezar a trabajar con la regla de Ruffini, verifiquen que el polinomio esté ordenado en forma decreciente y esté completo.
porque ese es un error que comete la mayoría, no completan el polinomio, y entonces la regla de Ruffini le sale cualquier cosa. Controlemos entonces, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Está completo y está ordenado. Perfecto. Anotamos los coeficientes, 1, menos 2, menos 5, 6. Perfecto. Y en este sector anotamos este término cambiado de signo, o sea, 1. ¿Qué viene a ser la raíz que estamos probando? ¿Sí? Que estamos verificando. Entonces la raíz viene para acá. O que es lo mismo, este término cambiado de signo. Y ahora aplicamos Ruffini. Eso lo saben, así que voy rápido. Bajo el primer término, multiplico 1 por 1, 1. Sumo, menos 2 más 1, menos 1. Multiplico 1 por menos 1, menos 1. Sumo, menos 5 menos 1, menos 6. Multiplico 1 por menos 6, 6. Menos 6, perdón. Sumo, 6 menos 6, 0. ¿Cómo se llama este numerito que está resaltado? Resto. El resto de la división. Y todos estos numeritos representan los coeficientes del cociente. Acá está escondido el cociente y acá tenemos el resto. El resto es igual a 0 de la división entre P y este polinomio. Entonces la división es exacta. Y si es exacta, P es divisible por este polinomio. En consecuencia, ¿qué decimos de 1? 1 es raíz de P de X de este polinomio. Acabamos de comprobar, de verificar que 1, x1 igual a 1, es raíz de este polinomio. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Ustedes podrían haber hecho la división con la regla práctica, lo podrían haber hecho. O con el teorema del resto. Ahí está el teorema del resto. Escribo el polinomio, ¿sí? Y para calcular el resto, reemplazo este término cambiado de signo, o que es lo mismo, tomo la raíz y reemplazo en el polinomio, en x, ¿sí? Y calculo p de 1. Entonces 1 al cubo, menos 2 por 1 al cuadrado, menos 5 por 1, más 6. Separo en términos, resuelvo, sumo, y obtengo que el resto es igual a 0. Apliqué el teorema del resto, y el resto igual a 0. ¿Y qué significa si el resto es igual a 0? Que p es divisible por este polinomio. Y si es divisible, entonces 1 es raíz de este polinomio. ¿De acuerdo? Bien, atentos acá. Entonces, dijimos que en esta división el resto es 0. Y el cociente está escondido acá. Estos son los coeficientes del cociente. Hemos dividido un polinomio de grado 3, aplicando Ruffini, y obtenemos un polinomio de grado 2, de un grado menor. Después vamos a explicar un poquito el potencial que tiene la regla de Ruffini a la hora de calcular las raíces de un polinomio. Bien, escribamos entonces el cociente de esta división. ¿Cómo sería? 1 por x al cuadrado, menos 1 por x, menos 6. Ahí está el cociente. Lo acabo de escribir. ¿Sí? Que lo voy a llamar Q. Al cociente lo vamos a llamar Q. Bien, entonces, si P es divisible por este polinomio, ¿sí? Por x menos 1, y obtenemos como cociente este polinomio, ¿cómo podemos expresar al polinomio P? Esa es la pregunta. Al polinomio P lo podemos expresar entonces como el polinomio divisor por el polinomio cociente. Como ya lo habíamos visto acá, miren chicos, fíjense, este polinomio es divisible por este polinomio, ¿sí? Porque el resto es igual a 0. Entonces al polinomio P lo podemos expresar como el polinomio divisor por el polinomio cociente. Yo les decía, esto es importante, por eso está recuadrado ahí. Entonces, hacemos lo mismo acá. P es divisible por este polinomio. Y ahí está su cociente, este es su cociente. Entonces, a P lo podemos expresar como el polinomio divisor por el polinomio cociente. ¿Está? Si ustedes multiplican este polinomio con este polinomio, tienen que obtener el polinomio P. Y eso es así. Después ustedes multipliquen, hagan la prueba. ¿Qué es lo que hicimos? Miren, hemos expresado a este polinomio que está, valga la redundancia, expresado en forma desarrollada, lo hemos obtenido al polinomio ahora en forma factorizada. Factorizada. Es decir,
hemos factoriado este polinomio. Conceptos que ustedes ya conocen también. Ustedes en la secundaria han estudiado los distintos casos de factoría. Factoriar un polinomio, ¿sí?, significa transformarlo en una multiplicación. Entonces, esta es la expresión factorizada de este polinomio. ¿De acuerdo? Bien, entonces dijimos que 1 sí es una raíz de este polinomio p de x. Entonces reemplacemos, ayúdenme, reemplacemos 1 en este polinomio, en x. Reemplacemos acá, acá y acá. Resolvamos este primer factor. ¿Sí? 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. Y 0 multiplicado por todo esto. 0. 0. El polinomio se anula. Miren, se anula. ¿Está? Se anula. Bueno, vamos ahora a resolver la segunda parte de este problemita. La segunda parte dice encontrar las otras dos raíces. La pregunta es, ¿dónde busco las otras dos raíces? Mirando este polinomio, ¿dónde estarán escondidas esas dos raíces? Acá hemos visto que está escondida la primera raíz, porque 1 menos 1 es 0, y 0 por todo esto es igual a 0, anula el polinomio. ¿Dónde estarán las otras dos raíces? En el polinomio cociente. En el polinomio cociente, efectivamente. Entonces, si yo resuelvo este polinomio, perdón, si yo calculo las raíces de este polinomio, es decir, si busco los x, los valores de x, que anulan este polinomio, entonces cuando yo reemplace esto me va a dar 0, y 0 multiplicado por esto me da 0, me va a anular el polinomio. Entonces, ¿dónde voy a buscar las raíces, las otras dos raíces? En este polinomio. Entonces, ¿qué es este polinomio? El polinomio cociente. Lo igualo a 0 y obtengo su ecuación asociada. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? ¿Puedo resolver esta ecuación y encontrar las raíces? Sí, aplicando la formulita que ustedes ya conocen. Ahí está la formulita, la aplicamos, la resolvemos y encontramos las dos raíces. X sub 2 igual a 3 y x sub 3 igual a menos 2. Ahí están las otras dos raíces. Estas dos raíces son raíces, obviamente, de esta ecuación, pero a su vez son raíces del polinomio asociado, de este polinomio. Entonces, si reemplazamos 3 en este polinomio, el polinomio se anula. Y se anula a su vez el polinomio p de x. Si reemplazamos menos 2 en este polinomio, el polinomio se anula. Y a su vez anula el polinomio p de x. Entonces, estas dos raíces son raíces del polinomio q de x y también son raíces del polinomio p de x. ¿Se entiende, chicos, la idea? Sí. Entonces, 1, 3 y menos 2 son raíces del polinomio p de x. Hemos resuelto el problema. ¿Está, chicos? Entonces, al polinomio p de x lo podríamos expresar así, de esta forma. X menos 1 por x menos la segunda raíz por x menos la tercera raíz. Esta expresión es la expresión factorizada y en función de las raíces que ya vamos a definir. Ya enseguida lo definimos. Bien, volvamos a la reglita de Ruffini para que ustedes vean que tiene una gran utilidad a la hora de calcular las raíces de un polinomio. Fíjense que si ustedes van dividiendo, aplicando la regla de Ruffini y usando las raíces del polinomio, van a ir reduciendo el grado del polinomio. Y así podríamos ir dividiendo de forma sucesiva hasta obtener un polinomio de segundo grado. Porque sabemos que un polinomio de segundo grado lo podemos resolver. ¿Cómo? Aplicando esta formulita. Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. ¿Está, chicos? No se olviden entonces del potencial que tiene la regla de Ruffini. Pero no quiero que se enamoren de la regla de Ruffini, ¿no? Porque después todo lo quieren resolver con la regla de Ruffini. Y en algunos casos no se puede. Y vamos a tener que aplicar otro método. Bien, hagan captura de esta pantallita y pasamos a definir la expresión factorizada de un polinomio. Bien, entonces, sencillito. La expresión factorizada o la expresión en función de sus raíces de un polinomio, la definición dice lo siguiente. Tenemos un polinomio p de x expresado en forma genérica y desarrollada, como una suma de monomios. Entonces,
Este polinomio tiene n raíces, como dijimos, que lo vamos a denotar de esta forma: x1, x2, x3, x4, etcétera, etcétera, xn. Entonces el polinomio p de x, expresado en forma factorizada, tiene esta forma. A sub n, que es el coeficiente principal, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la tercera raíz, así hasta por x menos la última raíz. Esta es la forma factorizada de un polinomio. Forma desarrollada, forma factorizada. Bien, veamos un ejemplito. El mismo polinomio que acabamos de resolver, este polinomio. Ahí están sus raíces, 1, 3 y menos 2. Entonces, ¿cómo hacemos para expresar este polinomio en forma factorizada? A partir de sus raíces. Entonces, p de x, que es un polinomio de tercer grado, va a ser igual al coeficiente principal, que es a sub 3, por x menos la primera raíz, es decir, x1, por x menos x2, por x menos x3. Y ahora reemplazamos p de x, entonces, igual a sub 3, que es el coeficiente principal. El coeficiente principal es 1. Entonces 1 por x menos la primera raíz, que es 1, por x menos la segunda raíz, que es 3, por x menos la segunda raíz, que es menos 2. Suprimimos este par de paréntesis, menos por menos, más, y obtenemos, obtenemos el polinomio expresado en forma factorizada, o en función de sus raíces. Ahí está el polinomio. ¿Ya, chicos? Hagan captura y definimos ahora rápidamente divisibilidad entre dos polinomios, que ya lo vimos, al concepto ya lo vimos, pero ahora definimos formalmente. Captura y pasamos. Bien, vamos directamente con la simbología. Atentos acá, fíjense que acá tenemos una barra vertical y acá tenemos una barra inclinada. Esto es tal que, en cambio, esta barrita se lee divisor. Cuidado. Entonces, dado dos polinomios P y D en una sola variable, D, así se lee, el polinomio D es divisor del polinomio P, o que es lo mismo, D divide a P, si existe un polinomio Q, que es el polinomio cociente, de manera tal que al polinomio P lo podemos expresar como el polinomio divisor por el polinomio cociente. Lo que ya vimos, chicos, lo que ya vimos. Cuidado con este jueguito de palabras, ¿no? Que D sea divisor de P es lo mismo decir que D divide a P, ¿sí? D divisor de P, D divide a P, o es lo mismo decir que P es divisible por D. P es divisible por D. Miren el sentido de las flechitas, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bien, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un polinomio dividiendo con el polinomio divisor. Ahí tenemos el polinomio cociente y ahí está el resto. 0. Entonces, este polinomio es divisible por esto. O este polinomio divide a este polinomio, que es lo mismo. De modo tal que al polinomio P, a este polinomio P, lo podemos expresar como el polinomio divisor por el polinomio cociente. No le sumamos el resto porque el resto es 0. Y ahí tienen propiedades. Estas propiedades son importantes que las estudien, chicos, porque preguntan, en los exámenes finales preguntan. ¿Qué dice la primera? Si D divide a P, entonces son polinomios, ¿no? D y P son polinomios. Si D divide a P, D divide a P multiplicado por cualquier polinomio S. Segunda propiedad, si D divide a P y si D divide a S, entonces D divide a la suma y a la resta entre P y S. Y la última propiedad, que la vamos a aplicar más adelante, dice que todo polinomio P es divisible por cualquier constante no nula, por cualquier número real no nulo. ¿Está? Captura y vamos a la gráfica, chicos, que es importantísimo lo que viene. Lo que viene es súper importante. Quiero que ahora sí paren las antenas, porque les va a ayudar a resolver un montón de problemas y ejercicios que van a aparecer seguramente en los parciales. Y alguna idea ustedes tienen porque ya analizaron las gráficas de funciones en análisis matemático. Han calculado los puntos críticos, calculando la derivada primera, han calculado los puntos de inflexión, saben lo que es la monotonía de una función, cuándo una función es creciente, cuándo es decreciente.
la concavidad de la gráfica de una función, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a entrar a esos detalles, ¿no? No vamos a calcular derivada, ni mucho menos. Simplemente vamos a ver... perdón, tenemos un ejemplito y después vamos a la gráfica, chicos. Vamos rapidito con esto, ¿sí? DP9, inciso 1, punto 1, perdón, el mismo punto que habíamos visto anteriormente, inciso C y apartado doble I. Miren, nos dice, determinar el valor de K de manera tal que el polinomio S, este polinomio, sea divisible por este polinomio X más 2. Bien, ¿qué significa que sea divisible? Que cuando yo divida el polinomio S con el polinomio X más 2, el resto tiene que ser igual a 0. La división tiene que ser exacta. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el problemita? Y bueno, hay que dividir el polinomio S con el polinomio X más 2. Y exigir, obligar que el resto sea igual a 0. Porque así dice la consigna. Calcule K de tal manera que S sea divisible por este polinomio. Entonces vamos a dividir. ¿Y cómo, profe? Como ustedes quieran. Regla práctica. Regla de Ruffini, sí, porque fíjense que el polinomio divisor tiene esta forma. Teorema del resto, también pueden aplicar el teorema. Yo voy a aplicar regla de Ruffini, una vez más, para ir practicando. Bien. Verifiquen que el polinomio dividendo, que en este caso es S, esté completo y esté ordenado. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Anotamos los coeficientes. 2 menos K, 6 menos 3. K, menos 3K, cuidado, ¿no? Menos 3K, porque K no es variable. Entonces, todo este término, menos 3K, viene a parar a la tablita. Bien, en este sector de la tablita acomodamos este término cambiado de signo. Menos 2. Y ahora aplicamos la regla de Ruffini. Bajamos 2, multiplicamos, me da menos 4, sumamos, me da menos 4 menos K, no se pueden sumar, queda expresada la suma. Multiplicamos aplicando propiedad distributiva, eso me da 8 más 2K. Sumamos, términos semejantes, 6 más 8, 14 más 2K. Multiplicamos aplicando propiedad distributiva, y esto me da menos 28 menos 4K. Sumamos términos semejantes, menos 3K menos 4K, menos 7K, menos 28. Y esto es el resto. Para que sea divisible S con X más 2, ¿qué tengo que exigirle al resto? O sea, Que sea cero. Igual a 0. Que sea 0. Lo igualo a 0. Ahí está. Menos 7K menos 28 tiene que ser igual a 0. Exijo que sea 0. ¿Sí? Obligo que sea 0 porque la consigna me está diciendo que sean divisibles. Obtengo una ecuación, despejo K y obtengo el valor. K vale menos 4. Problema resuelto, chicos. Captura y pasamos al siguiente punto. Vamos a la gráfica ahora, chicos. Vamos a la gráfica. Atentos acá, por favor, porque esto les va a ayudar a resolver un montón de problemas. Obviamente relacionados con la gráfica, ¿no? Bien. Sea un polinomio P, fíjense, un polinomio genérico expresado en forma desarrollada, con coeficientes reales, ¿sí? Porque si ustedes tienen un polinomio con coeficientes complejos, no lo van a poder representar gráficamente. Tienen que tener coeficientes reales. ¿Cómo van a graficar? No es que vamos a graficar polinomios con lápiz y papel. Ustedes lo van a graficar en GeoGebra, que ya vamos a ver a propósito un ejemplito. Lo grafican en GeoGebra y ahí ven las características de la gráfica del polinomio. Para comprobar, por ejemplo, si las raíces que han encontrado son las raíces reales, obviamente, son las correctas, en fin, ya vamos a ver la utilidad de las gráficas. Bien, entonces, analicemos un poquito, perdón, primero, si el polinomio es constante, ¿sí? Si el polinomio P de X es constante, es decir, solo tiene el término independiente, la gráfica del polinomio va a ser una recta paralela al eje X, ¿sí? Paralela al eje X. Ahora bien, si el polinomio es de grado 1, es decir, a sub 1 por X a la primera más a sub 0, la gráfica del polinomio, ¿sí? Va a ser una recta no paralela al eje X, perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si el polinomio es de grado 2 o de grado superior? Y bueno, ya no va a ser una recta la gráfica. Las gráficas de esos polinomios de grado 2 y de grado superior van a ser curvas. Van a ser curvas. Por ejemplo, la de
La de un polinomio de segundo grado, su gráfica va a ser una parábola, con la rama hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Para una ecuación, para un polinomio de tercer grado, la gráfica va a tener ese tipo. ¿Sí? Bien. Entonces van a ser curvas. Veamos qué características tiene, o qué partes, o qué elementos tiene una gráfica de un polinomio. Atentos acá. La gráfica está formada por las ramas, por dos ramas, o también se llaman brazos laterales, que son los extremos de la curva, ¿sí? De la gráfica. Acá tengo una rama y acá tengo otra rama, dos ramas. Y la parte central de la gráfica, ¿sí? Está formada por pliegues. Los pliegues los vamos a encontrar en los puntos que ustedes conocen como puntos críticos. Es decir, en los puntos donde la curva cambia de monotonía. Es decir, de decreciente pasa a creciente, ahí tengo un pliegue. De creciente pasa a decreciente, ahí tengo otro pliegue. Y de decreciente pasa a creciente, y ahí tengo otro pliegue. Tenemos tres pliegues. 1, 2 y 3 pliegues. Ya vamos a ver cuál es el número máximo de pliegues que puede tener la gráfica de un polinomio. Bien, volvamos a las ramas. Las ramas, ambas, pueden dirigirse hacia arriba o ambas hacia abajo, o una hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿De qué va a depender? Atentos acá. Veamos el inciso I. Dice, si el grado, ¿sí? N es el grado. Si el grado del polinomio es par, ¿sí? Como en este caso, el grado del polinomio es par, las ramas se dirigen ambas hacia arriba o ambas hacia abajo. Fíjense, acá tengo dos polinomios de grado par, grado 4 y grado 6. Entonces, si el polinomio es de grado par, ambas ramas se dirigen hacia arriba o ambas ramas se dirigen hacia abajo. ¿Y de qué depende que se dirijan hacia arriba o hacia abajo? Del signo del coeficiente principal. ¿Está? Miren, si el grado del polinomio es par y si el coeficiente principal es positivo, las dos ramas se dirigen hacia arriba, perdón. Si el grado del polinomio es par y si el coeficiente principal es negativo, las dos ramas se dirigen hacia abajo. Miren acá, en este ejemplito. Fíjense, es par, las dos ramas hacia un mismo lado. Como es positivo, las dos ramas hacia arriba. El coeficiente principal es positivo. En este caso, el polinomio es par y el coeficiente es negativo. Entonces, las dos ramas hacia abajo. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si el grado del polinomio es impar? Si el grado del polinomio es impar. Miren este polinomio que es de grado 5, es de grado impar. Una rama se dirige hacia arriba y la otra se dirige hacia abajo. Si el coeficiente principal es positivo, miren, el coeficiente principal es positivo, la rama de la derecha se dirige hacia arriba y la rama de la izquierda se dirige hacia abajo. ¿Qué pasa si es negativo? Como en este caso, miren, acá tenemos otro polinomio. Tiene el grado igual a 5, grado impar. Entonces una rama se dirige hacia arriba y la otra hacia abajo. Como el coeficiente principal es negativo, la rama de la derecha se dirige hacia abajo y la rama de la izquierda se dirige hacia arriba. ¿Se entiende, chicos? Esto con la práctica, después ustedes van a ir reforzando estas características de la gráfica. Hagan captura y seguimos analizando la gráfica. ¿Seguimos? ¿Captura? Bien. Número de pliegues. Fíjense lo que dice. El número de pliegues es menor o igual al grado del polinomio restado 1. Por ejemplo, miren este polinomio de grado 6. Si le restamos 1 al grado, obtenemos 5. Entonces, el número de pliegues de la gráfica de este polinomio tiene que ser menor o igual a 5. Contemos los pliegues de esta gráfica. Acá tenemos un pliegue, otro pliegue, 3 pliegues. Es menor o igual que 5. ¿Está? Bien, cuando la gráfica es creciente o decreciente, eso ya lo saben, chicos. No vamos a ahondar en detalles, porque eso ya lo saben de análisis matemático, ahí está la definición. Veamos, por ejemplo, en esta gráfica.
Fíjense que en este intervalo de menos infinito hasta menos 2, la gráfica es creciente, ¿sí? Es creciente, sube la gráfica. En este intervalo menos 2 y 1, la gráfica es decreciente. Y de 1, perdón, a más infinito, la gráfica es creciente. ¿Está? Para que tengamos idea. Bien, ¿qué más? Máximos y mínimos relativos. Fíjense en los puntos en donde cambia la monotonía de la función, del polinomio, perdón, de la gráfica. Bueno, a los polinomios también los podemos ver como funciones polinómicas, si lo han estudiado ustedes en análisis matemático. Entonces, fíjense en este punto, donde la función cambia de creciente a decreciente, tengo un máximo relativo. Y en este punto, donde la función cambia de decreciente a creciente, tengo un mínimo relativo. Y justamente ahí en los máximos y en los mínimos relativos tenemos pliegues. ¿Está? Bueno, ¿ustedes cómo calculan los máximos y los mínimos relativos? Calculando la derivada primera de la función polinómica. Así encuentran los máximos y los mínimos relativos. Pero nosotros no vamos a entrar a esos detalles, a esos niveles de detalle. ¿Está? No vamos a calcular derivadas, ni mucho menos. Simplemente que ustedes sepan reconocer máximos y mínimos relativos en las gráficas. O sea, acá tenemos un máximo relativo en x igual a menos 2. En x igual a 1 tenemos un mínimo relativo. ¿Está, chicos? Viene lo más importante ahora, chicos, lo más importante. Intersección con los ejes coordenados. Intersección de la gráfica con los ejes coordenados. Intersección con el eje Y, que dice el inciso Y. Existe un único punto de intersección entre la gráfica del polinomio y el eje Y. En este ejemplo, mira, ¿dónde está el punto donde corta la gráfica al eje Y? Acá en este punto, mira, ahí en menos 4. Ese punto tiene abscisa 0 y tiene ordenada menos 4. Esa ordenada se llama ordenada al origen. Y esa ordenada al origen está dada justamente por el término independiente, por el término de grado 0. Entonces, si tenemos el polinomio, identificamos el término independiente, y ese término independiente me indica por dónde la curva corta al eje X. Al eje Y, perdón, al eje Y. El menos 4, entonces menos 4, por ahí pasa la curva. En este ejemplito, a ver, ¿cuál es el término independiente? Es 3. Entonces la curva corta el eje Y en 3. Por ahí está 3. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Lo más importante, intersección con el eje X. El número de intersecciones de la gráfica con el eje X es menor o igual al grado del polinomio. Y esos puntos, por donde la gráfica corta el eje X, representan gráficamente las raíces reales del polinomio P de X. Es decir, por ejemplo, para este polinomio, las raíces reales de este polinomio están en estos puntos en donde cortan la gráfica, en donde corta al eje X. ¿Está? Porque fíjense que estos puntos tienen ordenada 0. Entonces esos puntos anulan al polinomio. Entonces fíjense en este punto, tengo una raíz, acá tengo otra raíz y acá tengo otra raíz. ¿Está, chicos? Vamos con un ejemplito. Hagan captura de esta pantalla y vamos con un ejemplito para entender mejor las raíces reales, ¿sí?, en la gráfica. Vamos. Ahí está. Miren. Vamos con este polinomio P de X. Fíjense, un polinomio desarrollado de grado 6. Si es de grado 6, tiene 6 raíces. Ahora, esas 6 raíces, repito, pueden ser todas reales, pueden ser algunas complejas no reales, puede que sean todas distintas. Si todas son distintas, entonces se dice que son raíces simples. Puede que algunas sean iguales, y si hay algunas raíces que sean iguales, se dice que esas raíces son múltiples. ¿Sí? Pueden ser doble, pueden ser triple, pueden ser cuádruple. Bien, este polinomio P de X tiene 4 raíces reales. Tiene 4 raíces reales. ¿Cuáles son esas raíces reales? X1 igual a menos 2, X2 igual a 1 y X3 igual a 3. Esas son las raíces reales.
Fíjense que esta primera raíz, menos 2, es una raíz simple. Simple, es decir, es una sola vez raíz de este polinomio. En cambio, x2 igual a 1 es una raíz doble. ¿Qué significa eso? Que es una raíz múltiple. Es 2 veces, 1 es 2 veces de esta, es raíz de este polinomio. ¿De acuerdo? Esto se llama orden de multiplicidad de una raíz, que lo vamos a definir en la próxima clase. Entonces, una raíz puede tener de orden de multiplicidad 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y finalmente esta raíz, x3 igual a 3, es una raíz simple. Bien, veamos la gráfica. Miren, ahí está la gráfica de este polinomio P. Miren, en este punto tenemos una raíz, menos 2, ¿sí? En este punto también tenemos otra raíz, 1. En este punto también tenemos otra raíz, que es 3. Raíces reales. 4 raíces reales. Una, acá hay 2, y acá hay una. 4 raíces reales. Y las otras 2 raíces, porque es un polinomio de grado 6, serán raíces complejas, no reales. Y esas raíces complejas gráficamente no las podemos ver. No se puede representar gráficamente las raíces complejas. No se ven reflejadas en la gráfica. Las intersecciones con el eje X representan raíces reales. No se olviden de eso. Perfecto, se entendió bien, profe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para reconocer el orden de multiplicidad de las raíces mirando la gráfica? Atento a esto, por favor. Miren, veamos esta raíz. Miren esta raíz. Si la curva atraviesa el eje X, sin desvirtuarse, ¿qué significa eso? Que la curva atraviesa el eje X con un comportamiento casi lineal, aparentando ser una recta, pero ojo, no es una recta, ¿no? Entonces, si pasa el eje X, cruza el eje X, atraviesa el eje X con un comportamiento casi lineal, en ese punto vamos a tener una raíz simple. Acá tenemos una raíz simple, acá también tenemos una raíz simple. Atraviesa la curva sin desvirtuarse la misma. Es decir, no cambia la concavidad, ¿sí? No cambia la concavidad. En cambio en esta, miren, acá esta curva, miren, atraviesa el eje X, pero no con un comportamiento casi lineal. Se desvirtúa la curva al atravesar el eje X. Fíjense que en este tramo de la curva, la curva es cóncava hacia arriba. En cambio, en este tramo, la curva es cóncava hacia abajo. Entonces, en este punto, la curva cambió de concavidad. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes un punto de inflexión, que también saben calcularlo. Lo han visto en análisis matemático. Bueno, no importa. El tema es que si ustedes ven que cambia de concavidad, es decir, se desvirtúa la curva, entonces en este punto tenemos una raíz múltiple, de orden de multiplicidad impar, es decir, puede que sea una raíz triple, puede que sea una raíz de orden 5, de orden 7, de orden 9, etcétera, etcétera. ¿Está? Fíjense, este es el polinomio Q, y en 1 tenemos una raíz. Fíjense que es triple. Es de orden de multiplicidad impar. Esta, fíjense, es una raíz simple en menos 1. Menos 1 es una raíz simple. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para identificar, para reconocer las raíces de multiplicidad par? Es decir, las raíces doble, cuádruple, séptuple. La vamos a reconocer cuando la curva solo toque al eje X, no atraviese, cuando solo toque y rebote. Por ejemplo, en este caso, la curva toca el eje X y rebota. Entonces, en este punto, en 1, tenemos una raíz de multiplicidad par. Miren, multiplicidad doble. En este punto también tenemos una raíz de multiplicidad par, porque la curva toca y rebota. En menos 2 tenemos una raíz de multiplicidad par. Menos 2 de raíz doble. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Ya vamos terminando.
Chicos, Sí. hagan captura. Profe. Vamos rápidamente con GeoGebra, ¿sí? ¿Están viendo la pantallita de GeoGebra? Sí. Sí, Sí, profe. Bien, Sí. bien, Sí. bien. Atentos acá. Cuando ustedes tengan que graficar un polinomio, directamente se van a GeoGebra. Cargan el polinomio en la barra de entradas, le ponen un nombrecito, por ejemplo, P de X, y cargan el polinomio en forma desarrollada. Yo cargué un polinomio de grado 6. Fíjense, es de grado 6, grado par. Como es de grado par, entonces, o sus dos ramas se dirigen hacia arriba, o sus dos ramas se dirigen hacia abajo. Bien, ¿y de qué va a depender? Del signo del coeficiente principal. El coeficiente principal es positivo, entonces las ramas se dirigen ambas hacia arriba. Bien, ¿qué pasa si cambiamos el signo? A ver, cambiamos el signo al coeficiente principal. Ahí está. Ahí le cambié el signo. ¿Las ramas hacia dónde se dirigen? Ambas. Hacia abajo. abajo. hacia abajo. ¿Ah? Entonces ustedes pueden ir jugando así para entender un poquito mejor las características de un polinomio. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a quitar este primer término para obtener un polinomio de grado 5. Entonces las ramas ambas no se dirigen hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué pasa? Una se dirige hacia arriba y la otra hacia abajo. Como el coeficiente principal es negativo, la rama de la izquierda se dirige hacia arriba, como habíamos dicho, y el de la derecha se dirige hacia abajo. Y si fuera positivo, la de la derecha se dirige hacia arriba y la de la izquierda se dirige hacia abajo. ¿Está, chicos? Vamos a volver al polinomio original. Ahí está. Contemos el número de pliegues. Es un polinomio de grado 6. Restamos 1, 5. Entonces, el número máximo de pliegues de la gráfica debe ser menor, debe ser 5, máximo. Es decir, puede ser 2, 3, 4 o 5 como máximo. Contemos los pliegues. Acá tenemos un pliegue, acá tenemos otro, y acá tenemos otro. 3 pliegues. 1, 2 y 3 pliegues. ¿Está? ¿Es menor o igual que 5? Bien. Busquemos las raíces de este polinomio. Perdón. No funciona muy bien. ¿Dónde tenemos raíces? Díganme, vamos. ¿En dónde? En 1 y en 2. En menos. En menos 1, en 1 y en Menos 2. 1 tenemos una raíz. ¿En dónde más? En 1 y en En 2. 1 y en 2. En 2. Tenemos 3 raíces, ¿sí? Reales. Bien, veamos el orden de multiplicidad. Miren esta raíz. Fíjense que la curva pasa con un comportamiento casi lineal. ¿Qué raíz es? ¿Simple o múltiple? Simple. 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 Ahí hay una raíz simple. ¿Ah? Bien. Miren esta raíz. La curva rebota en ese punto. Toca y rebota. Es una raíz múltiple. Es ¿Par doble. o impar? Par. Par. Puede que sea doble, puede que sea cuádruple, en fin. Vamos a esta raíz. Fíjense que la curva atraviesa el eje X cambiando la concavidad, cambia la concavidad. Cóncava hacia arriba y acá cóncava hacia abajo. Tenemos una raíz múltiple. ¿Par o impar? Impar. Impar. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver las raíces. GeoGebra también nos da una herramienta, tiene un comando que nos permite encontrar las raíces. Entonces ustedes escriben raíz y se despliega una serie de opciones, de comandos. Vamos a elegir esta, ¿sí? Esta, y vamos a, en el argumento vamos a escribir el nombre del polinomio, que en este caso es P. Y ahí están las 3 raíces. Menos 1, 1 y 2. Menos 1, 1 y 2. Pero no nos indica el orden de multiplicidad. ¿Sí? No nos dice si es una raíz doble, triple, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un consejito, ¿sí? Van a utilizar este comando que se llama factoriza. Factoriza, ¿sí? Y ahí está, eligen esta opción, factoriza polinomio. Bueno, ya deben estar pensando qué es lo que va a hacer. Factoriza, factoriza, es decir, que va a expresar este polinomio en su forma factorizada. Ahí está, miren. Entonces agarró al polinomio expresado en forma desarrollada y lo expresó en forma factorizada en función de sus raíces. Miren, coeficiente principal, ahí está el coeficiente principal, por x menos la primera raíz, que es 2, ¿sí? Elevado al cuadrado. Este exponente, el exponente de este factor,
indica el orden de multiplicidad de la raíz. Entonces, esta raíz, que es 2, es de orden multiplicidad par, es de orden 2. Miren, como habíamos anticipado, par y de orden